Bueno, buen día a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Habíamos hablado en la clase anterior de un término llamado lettering, un concepto que se podría definir como el arte de dibujar letras, un ejercicio que, a diferencia de la caligrafía, que consistía en escribir letras, este se basa en aplicar trazos de forma que las letras tengan un estilo mucho más personalizado. Acá habla de construir símbolos alfabéticos con una herramienta de dibujo, utilizando trazos como sean necesarios para conseguir la forma exacta que buscamos. Decía también que el lettering es un estilo que tuvo su máximo esplendor en los años 30 y 60 y fue muy visible con la estética de Google americana. También comentaba que es muy fácil que nos topemos con ejemplos de lettering desde las marquesinas de los bares hasta las pizarras con el menú del día o en cualquier otra pieza promocional. Y es cierto un poco lo que dice el artículo, que es una técnica que últimamente se puso muy de moda y es muy común encontrarla en restaurantes, bares, también lugares de comida rápida, etc. Acá, por ejemplo, tenemos un pizarrón o pizarra, la cual tiene un claro ejemplo de lettering usado como decorativo en un bar. El lettering, este arte de dibujar las letras más que escribirlas, se suele utilizar mucho, además de con palabras sueltas, con frases de carácter motivacional. Por lo general tienen una frase con una vibra muy positiva y se usa para ambientar el lugar y darle un efecto mucho más cálido y, por así decirlo, de buena onda. Vamos a ver unos ejemplos aislados de frases de letterings. Como les decía, la mayoría de las veces lo que vamos a ver es que las frases van a ser muy positivas, van a tener un carácter optimista. Lo que podemos observar en el lettering, decíamos que son en su mayoría trazos que aparentan ser hechos a manos o que por lo general lo son. Como en este caso podemos ver lettering hecho con un rotulador o un fibrón. Podemos observar varios elementos que son muy comunes en todos los trabajos de esta técnica. Lo que, si nos vamos fijando varios tipos de imágenes, podemos ver es una coincidencia en algunos elementos, como por ejemplo este tipo de banderas o banners en el cual se aplican las palabras dentro. También podemos apreciar siempre cierta combinación de colores que va desde colores suaves como colores crema a algunos colores de carácter más vintage. Otra cosa que podemos observar es la conjunción de tipografías cursivas con tipografías imprentas. Otra cosa que también podemos llegar a ver en varios trabajos de lettering es un poco los decorativos que se le ponen alrededor de las letras o de las frases. Acá, por ejemplo, tenemos algunas estrellas a los dos lados de la palabra perfecto. Acá, por ejemplo, tenemos una especie de círculos con una línea en el medio. También tenemos una línea de puntos, otra línea de barras oblicuas y abajo de todo una especie de firulete. Otra cosa que se suele usar bastante son flores, también líneas a los costados de la palabra que pueden llegar o no a terminar en alguna curva o remolino.
flechas también es bastante común ver, y como podemos ver siempre tiene una buena combinación de colores, o por lo general entre los diferentes renglones. Bien, ya habíamos visto en las clases anteriores cómo conseguir recrear digitalmente este tipo de tipografías que son similares a una letra cursiva. Ahora vamos a tratar de ver cómo conseguir realizar un cartel o afiche entero con esta técnica de lettering simulado digitalmente. Les recuerdo que usualmente el lettering es una técnica que se hace hecho a mano. Se hace con un lápiz, un fibrón, una lapicera y una hoja de papel. En este caso vamos a tratar de conseguir el mismo efecto, pero utilizando nuestro software de diseño. Lo primero que voy a hacer es dirigirme a él. Voy a abrir el programa Photoshop y lo que vamos a hacer es ir jugando con algunas frases y ver cómo podemos decorar las mismas mediante algunos efectos. Lo primero que vamos a hacer es crear alguna frase. Voy a seleccionar la herramienta texto y crear un bloque de texto o crear una selección para delimitar dónde va a estar mi texto. Bien, como podemos ver a simple vista el cursor de texto está bastante grande, por lo que voy a proceder a achicar un poco la letra. Voy a poner un color oscuro para que contraste con el fondo blanco, y ahora sí ya podemos empezar a escribir alguna de nuestras frases. En este caso voy a escribir una frase de carácter motivacional y lo voy a hacer con dos tipografías, de modo que las palabras más importantes queden resaltadas con una tipografía más llamativa. Bien, en este caso voy a elegir cualquier tipografía no tan llamativa y luego voy a proceder a reemplazarla por una que me guste más. Comienzo a escribir la frase. Bien, esta es la frase que yo elegí para este trabajo. Lo que voy a hacer es centrarla. ¿Cómo puedo centrarla? Bueno, desde el bloque de texto lo que puedo hacer es hacer que el recuadro toque todos los lados . Con la opción de centrar texto ya me va a quedar centrado en cuanto a su posición horizontal, y para centrarlo verticalmente, en este caso voy a hacerlo mediante la flecha. Selecciono la capa y con las flechas de mi teclado voy a ir dándole hacia arriba hasta que quede más o menos en la mitad. Bien, dijimos entonces que lo que queríamos hacer primero es resaltar las palabras más importantes, de modo de alguna forma de jerarquizarlas para que éstas tengan un poco más de relevancia. Esto lo podemos hacer mediante varios factores. Ya vimos algunos, como podían ser el tamaño, el color, etc. Pero en este caso vamos a hacerlo mediante la diferencia con las otras letras. Acá podemos ver
que, por ejemplo, una de las palabras más importantes en esta frase que estamos viendo, es la palabra ahora. Esta está jerarquizada ya que es un poco más grande y tiene una letra bastante más llamativa con relieve y sombra. Vamos a ver algunas otras frases, por ejemplo esta es la misma frase y tiene la misma palabra, de modo que quede más llamativo, haciéndola con una letra diferente al resto de la frase. En este caso vamos a utilizar esta técnica, la de cambiar la letra por una más llamativa y diferente al resto de la frase para que llame la atención en las palabras clave. En mi opinión, las palabras más importantes de esta frase son imposible y la palabra intentas. Entonces a ellas vamos a ponerle alguna tipografía un poco más llamativa. En este caso vamos a elegir una cursiva y en este caso voy a elegir esta tipografía que bajé de la página de fonts y es una tipografía ya similar a lo que es el lettering. Y a esta otra palabra le vamos a poner en lo posible la misma tipografía. Bien, ahora solo resta elegir otra tipografía para el resto de las palabras. Lo ideal es que si le pusimos una tipografía cursiva, intentemos combinarla con alguna tipografía que parezca hecha a mano, pero que por ahí salga un poco de las cursivas para variar y que nos dé ese efecto de jerarquizado en las otras palabras. Lo ideal es que también parezca hecha a mano, como por ejemplo alguna de estas dos tipografías que son en imprenta, pero no tienen un carácter tan formal. Vamos a empezar a buscar entre las tipografías descargadas a ver cuál se adecua un poco a lo que buscamos. Bien, acá hay una que está bastante bien para lo que queremos, es la Comic Sans, una tipografía muy utilizada. Voy a ver si hay alguna un poco menos conocida. Bien, elegir la tipografía no es algo que debamos hacer a la ligera, es algo muy importante ya que va a determinar el carácter entero de toda nuestra obra. Bien, en este caso tenemos una tipografía un tanto más formal, pero tiene ciertas variedades en el trazo, o sea, es más grande en unas partes y más pequeño en el otro, lo que le da un carácter un poco más dinámico y que no parece tan creada por computadora.
Voy a seleccionar la misma tipografía para esta parte de la frase, este renglón de abajo. Y una vez que tenemos las tipografías seleccionadas, lo que va a restar es ajustar el tamaño de las letras. En este caso voy a agrandar un poco estas dos palabras para que sean un poco más notorios. De forma inversa voy a hacer un poco más pequeñas estas otras palabras, estos tres renglones. De modo que queden bien resaltadas las palabras más importantes. Bien, una vez que tenemos la frase con las tipografías elegidas y los tamaños adecuados, lo que resta hacer es empezar a darle un poco más de estilo a nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer entonces es seleccionar algunos colores. Voy a empezar primero con el color de fondo. Me gusta este color crema que ya está seleccionado. La idea es que es un color bastante pastel, desaturado y un poco tirando hacia los grises para el efecto que estoy buscando personalmente yo. Lo que voy a hacer es no crear ninguna especie de degradado ni nada, simplemente voy a ir con la herramienta bote de pintura y parado sobre la capa fondo voy a proceder a pintarlo del color. Ahora lo que voy a hacer es darle un pequeño efecto al texto. Voy a crear una sombra paralela, pero lo que quiero es que no sea una sombra difuminada como la que está apareciendo, sino que sea una sombra más fuerte. Voy a cambiar algunos parámetros de los que están acá, en particular el parámetro de extensión, que es el que va a regular el carácter que va a tener la sombra. En síntesis lo que va a hacer es, dice acá, aumentar la máscara de capa antes de desenfocar. Entonces, al aumentar este parámetro lo que va a hacer es pasar de tener una sombra difuminada a tener una sombra totalmente rígida. La voy a achicar un poco en cuanto a su tamaño. Y en cuanto a su opacidad la voy a hacer más fuerte. Le voy a cambiar el color, ya que el negro no se va a distinguir nada. Le voy a poner un color más cercano al marrón. Y ahora sí, para el texto voy a utilizar dos combinaciones de colores, de modo que sigan resaltando un poco más las palabras clave. Voy a comenzar con las palabras que están en mayúsculas, perdón, en imprenta, y al seleccionarlas y hacer clic en configurar color del texto, este recuadro negro que aparece acá, lo que va a suceder es que podemos cambiar el color del texto. Bien, me voy a manejar siempre en colores cercanos al gris, colores pastel, colores desaturados,
ya que si usamos un color más saturado entre colores de la gama de los pasteles, lo que va a suceder es que va a resaltar de una manera negativa, no va a combinar, por así decirlo. Bien, este color me parece adecuado. Voy a cambiar también el color de esta parte. Le voy a decir al programa que seleccione el mismo color que utilizamos para el primer renglón. Lo podría conseguir buscando entre la paleta de colores algún color que se asemeje, o simplemente si nosotros sacamos el mouse, el puntero o el cursor de este recuadro, vemos que se nos pone un gotero. Ese gotero es una herramienta que nos va a ayudar a seleccionar el color. Si nosotros le damos clic en cierto color, nos va a copiar el mismo color que nosotros pinchemos. En este caso dijimos que íbamos a pinchar en este mismo color para que combine, y para que resalte vamos a utilizar un color de la gama de los azules. En este caso este me gusta, y voy a utilizar el mismo para esta última palabra. Bien, lo único que restaría es hacerle algunos retoques más en cuanto a los colores, para que la gama de colores sea más similar. En este caso el azul que elegí está más cercano al negro que el rojo, que es mucho más brillante, por lo que voy a proceder a opacar un poco más el color rojo. Bien, repito el proceso anterior para obtener el mismo color. Y ahora lo último que voy a hacer, si se fijan, me ha quedado un poco más de espacio entre estos dos renglones que, por ejemplo, entre estos dos. Es mucho menor el espacio que hay entre medio de la palabra imposible y de las palabras es aquello, que de lo único y de imposible. Así que voy a seleccionar estos dos renglones, que son los que quiero cambiar un poco el interlineado, y voy a ajustar este último de modo que me queden un poco más juntos. En este caso me pasé un poco, pero puedo cambiarlo manualmente. Creo que lo voy a dejar en este punto. Y voy a achicar también la distancia que hay entre estos dos renglones un poco. En sí le voy a poner la misma distancia o un poco más. Bien, una vez más o menos ajustado el interlineado, nos queda este texto que va a tener esta sombra y estos colores. Lo que podemos hacer es agregarle alguna textura visual para lograr un poco más el efecto vintage que estoy buscando. Voy a buscar en mi buscador alguna textura vintage.
Bien, acá hay una textura. Esta textura tiene pocos estímulos y no va a molestar tanto a la hora de colocarla sobre la imagen como por ejemplo esta o esta otra de acá abajo. Además, se adecua bastante a la gama de colores que utilicé para el fondo. La voy a copiar y lo que voy a hacer es irme al software de edición y darle en pegar para que me la pegue arriba de lo que es mi diseño. Podría hacer dos cosas con esta textura. Una es directamente utilizarla como fondo, no queda mal, le da un carácter bastante original. O la otra cosa que podría hacer es dejarla en el lugar que estaba arriba y mediante las opciones de fusión es decirle a la imagen que se fusione de algún modo con las capas de abajo. Lo que podría hacer es ir probando a ver cuál va mejor con lo que quiero. A simple vista ya podemos ver que esta opción de oscurecer está bastante bien, pero no me pasa la textura arriba de las letras, así que vamos a probar con alguna otra opción. La de multiplicar. Bien, esta se ajusta un poco más a lo que queremos. Vemos que por sobre las letras aparece un poco de abajo la textura. Acá lo podemos apreciar bastante bien. Voy a seguir probando algunas otras opciones. Esta ya me satura bastante la imagen. Esta también se ajusta bastante bien, la podemos llegar a utilizar. Algunas van a ver que directamente para lo que queremos no nos sirven. Y algunas otras van a ver que nos cambian bastante el matiz de los colores. Si en este caso, por ejemplo, nos gustara el resultado que obtenemos a partir de esta opción de fusión, lo podríamos dejar. Yo en cambio voy a optar por esta opción, que me pareció que es la que menos me cambia la combinación de colores y es una de las que más se nota la textura visual por sobre las letras. Lo último que voy a hacer es en la capa de la textura corregirle un poquito mediante esta herramienta, la herramienta de pincel corrector puntual, cierta parte que tiene una marca de agua. Al pintarla, lo que debería suceder es que automáticamente el programa la haga desaparecer. Ahora sí, una vez que tenemos la textura aplicada, tendríamos este trabajo finalizado. Vamos a seguir con otro ejercicio de lettering. Para esto voy a crear un nuevo proyecto y voy a darle un tamaño A4. El tamaño A4 lo encuentro en la parte de papel internacional y el primero que ya me pone automáticamente es el tamaño A4. Bien, voy a proceder a crear un texto con la herramienta texto. En este caso voy a delimitar toda la imagen o todo el lienzo con el marco que me permite decidir dónde va a estar el texto. Voy a hacer un poquito más pequeña la letra, ya que esta frase que elegí es un poco larga, y lo ideal, ya que el carácter del estilo suele ser de esta manera, es ir poniendo las palabras por renglones. Entonces primero voy a elegir un color que contraste más con el fondo.
Bien, tenemos entonces esta frase. Voy primero a corregir un poco el interlineado. Y ahora sí vamos a elegir algunas tipografías. Lo que quiero para este diseño es de la misma forma que el anterior, que haya algunas que estén en cursiva y otras que estén en imprenta. Voy a ver en la página Dafont, que en este caso es la página que utilizamos para descargar las tipografías. Pueden usar cualquier otra página para descargar fuentes. Pero en este caso esta me sirve, así que vamos a buscar alguna tipografía imprenta. Primero voy a proceder a descargar esta que, ya que estamos, me gustó para algún trabajo de los que vamos a hacer. Entonces vamos a buscar lettering, a ver qué aparece. Bien, esta por ejemplo se ajusta un poco a lo que estoy buscando, así que la voy a descargar. Y ya que estamos para probar, vamos a descargar esta que tiene un efecto como hecho a mano. Y vamos a buscar, ¿por qué no?, escrito a mano. Bien, rápidamente podemos ver que hay varias tipografías que parecen hechas a mano. Bien, con estas tres ya me basta, estas cuatro, perdón. Voy a seleccionar las cuatro. Son archivos comprimidos, así que lo que hay que hacer es decirle a nuestra computadora que los extraiga. Lo va a procesar y una vez procesado tenemos que buscar los archivos. En este caso voy a buscar el nombre uno por uno para poder instalarlas. Bien, acá he abierto el archivo de una de las tipografías. Acá me pone la opción de instalar. Le doy a esta opción para que me la instale en mi computadora. Voy a buscar la segunda de las fuentes que descargué. Acá tenemos el archivo de la tipografía. Lo mismo, lo voy a abrir y darle a instalar. Y repito el proceso con las dos restantes. Bien, y una vez que se carga el archivo de la tipografía, solo resta instalar la última de las fuentes,
y ya podremos comprobar que están cargadas en nuestro software. Bien, entonces lo que vamos a hacer es repetir el proceso anterior, que consiste en ir seleccionando las palabras más claves y aplicándoles una tipografía la cual las haga resaltar un poco. En este caso voy a hacer al revés que el anterior, voy a seleccionar en imprenta las palabras claves. En este caso me parece que es la última palabra, la palabra ame, la palabra más, y por ahí puede ser también la palabra necesita. Entonces, la idea es combinar varias tipografías, pero no pasarse y tampoco elegir una tipografía para cada palabra. Voy a tratar de utilizar las tipografías que descargué. Vamos a buscar el nombre de cada una. Y vamos a ir probando cómo quedan y cómo se adecuan a cada letra. Bien, esta tipografía hecha a mano la vamos a utilizar para algunas palabras. Bueno, entonces voy a seleccionar las tipografías que descargué para ir viendo el estilo que tienen y así poder hacer una selección entre ellas para este diseño. Lo ideal sería elegir no más de 2 tipografías. En este caso voy a seleccionar las 4 para ver con cuál me quedo. La última es esta. Bien, yo creo que me voy a quedar con esta tipografía y la primera que seleccioné, que es un poco más manuscrita. Entonces, dijimos que las palabras a resaltar eran más, hace y ame, que las vamos a poner en esta tipografía. De Ad Ends, que es un poco más imprenta. Y al resto de las palabras las vamos a dejar con esta fuente Amsterdam. Bien, una vez que tenemos elegidas las tipografías, lo que vamos a hacer es ajustar el tamaño de la letra. Lo voy a poner un poco más grande, de modo que ocupe la pantalla.
Bien, de cierta forma no me convenció la elección tipográfica, así que estoy cambiando las tipografías por otras de las que fuimos bajando. En este caso en particular le voy a poner la Making Lettering. Bien, en este caso esta tipografía no tiene caracteres con acento ni mayúsculas, por lo que se ve, ya que, como podemos ver, cuando pongo una letra con acento me la reemplazo por otra tipografía. Así que bueno, después vamos a resolver eso. En este caso, como no tiene mayúsculas, voy a eliminar la A y la voy a escribir otra vez. Y ya que estamos, voy a copiar la palabra ACE con el comando de teclas Control X para que lo corte, y lo voy a pegar directamente abajo, así no tengo que volver a buscar la tipografía. Ahora sí, ya que tenemos las tipografías elegidas, vamos a proceder a crear algunas especies de decoraciones o recuadros para resaltar ciertas palabras. Lo primero que voy a hacer es, con la herramienta de crear forma, crear una elipse que encierre, en este caso, la palabra más. Voy a crear una elipse del tamaño más o menos de la palabra, y con la tecla Shift le voy a decir al programa que me cree un elipse perfecto o una forma perfecta. Le voy a pedir también que lo rellene con un color sólido negro, y le voy a colocar más o menos encima de la palabra, y a esta capa la voy a pasar debajo de la capa de las letras. Bien, lo que sucede es que como la palabra es negra y el elipse es negro, no se va a notar, por lo cual voy a cambiarle el color por un color blanco. Voy a ajustar un poco el interlineado. De modo que me quede un poco más de espacio entre las palabras, y así poder jugar con esta forma de forma más libre. Voy a crear otra forma también para resaltar otra de las palabras, en este caso es la palabra ame. Y voy a repetir el proceso de cambiar el color de esta palabra en sí. Bien, voy a continuar ajustando un poco el interlineado de cada renglón. Acá, por ejemplo, vemos que hay más de lo necesario.
Estoy ajustando mediante las flechas el rectángulo y el elipse que creé para resaltar estas palabras. Y ahora lo que tenemos que hacer, como podíamos ver en algunos de los diseños, es aplicar algunas decoraciones, como por ejemplo podíamos ver en este diseño que tenía algunas flechas, otros tenían algunos puntos, y también había algunas líneas. En este caso vamos a ponerle algunos puntos a algunas palabras en particular. Lo voy a hacer en este caso con también la herramienta de crear forma, en este caso la de crear elipse, y voy a crear otro elipse perfecto con la tecla Shift, que estaba arriba del control, pero en este caso bastante más pequeño que el primero, ya que solamente lo vamos a utilizar para decorar el recién mencionado. Voy a poner uno a un lado y voy a duplicar la capa para que me cree otro elipse exactamente igual, pero este lo vamos a ubicar del otro lado. Vamos a seleccionar con control estas dos capas, dos de los círculos, de los elipses, y los voy a duplicar nuevamente para a estos otros dos puntos utilizarlos para decorar esta otra palabra. Y nuevamente vamos a repetir el proceso con estos últimos dos puntos, los duplicamos para que nos cree una copia y vamos a utilizarlos para decorar un poco la parte superior del diseño. Bien, una vez que tenemos más o menos los elementos ubicados, voy a proceder a recortar un poco el rectángulo. Seguramente me va a pedir que lo rasterice. Y una vez rasterizada la forma, lo que vamos a hacer es hacerle unos pequeños recortes para dar esta apariencia de bandera en el rectángulo. Vamos a, en este caso, hacerlo con la herramienta de lazo poligonal. Esta herramienta que nos va a permitir seleccionar mediante clics cierta parte de la imagen. Parado arriba de la capa del rectángulo, voy a hacer un clic que vaya desde la esquina inferior del rectángulo hacia más o menos la mitad, y otro clic que vaya hacia la esquina superior. Una vez cerrada la forma, simplemente con el botón suprimir vemos que se borra una parte de la imagen. Lo que podemos hacer antes de seleccionar es usar esta misma selección que hemos creado para cortar el otro lado de la misma manera, o sea que nos queden los dos recortes con formas similares. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es mover la selección. La podemos mover con esta herramienta. Mientras la tenemos seleccionada, seleccionamos la herramienta marco rectangular y vemos que nos deja mover
nuestra selección. Lo que pasa es que nos quedó para el otro lado. Para volver a ponerla para el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es ir a la ventana de selección y tenemos una opción que dice modificar. Si nosotros tenemos una opción que dice transformar selección, si nosotros oprimimos en ella, nos va a dejar mediante estos nodos transformar la selección en cuanto a su tamaño. Lo que voy a hacer es arrastrarla hacia el lado contrario del cual apunta la flecha para que apunte hacia el otro lado. Lo que pasa es que nos quedó bastante más grande. Si se fijan, la he transformado, la he configurado hacia el otro lado en un 156%. Lo que yo quiero es que quede en 100%, así me mantiene las proporciones originales. Una vez que tenemos escrito el número, vuelvo a esta herramienta, la de selección rectangular. Me va a preguntar si quiero aplicar esta transformación. Yo le voy a decir que sí. Hago que coincida con las dos esquinas y ahora sí, teniendo la capa del rectángulo seleccionada, le voy a dar en suprimir y me va a eliminar esta otra parte de la imagen. En este caso voy a repetir el proceso para corregir un pequeño error que había tenido. Y ahora sí, más o menos tenemos el diseño hecho. Lo que habría que hacer es empezar a colorearlo. Lo que vamos a hacer primero que nada es todas las capas de elipse y las de rectángulos, combinarlas en una sola, así no tenemos tantas capas. Las voy a rasterizar primero y luego combinar. Ahora sí, ya que tenemos tres capas, una con las decoraciones, otra con la tipografía y otra con el fondo, vamos a empezar a darle color. Voy a seleccionar para el color del fondo un color azul. En este caso va a ser un color bastante oscuro, ya que vamos a jugar con el contraste, haciendo que las letras sean más claras. Bien, voy a pintar el fondo, vamos a darle un azul un poco más oscuro todavía, casi llegando a lo que es la tonalidad en negro. Y ahora sí, a la capa que tiene las decoraciones, los elipses y el rectángulo que convertimos en bandera, le voy a dar una coloración mediante las opciones de fusión. Voy a elegir la opción de superposición de colores. Y voy a seleccionar un color cercano al celeste. Y voy a seleccionar un color cercano al naranja, ya que este es el color complementario del color azul y creo que va a resaltar bastante bien. Una vez seleccionado el color, le vamos a dar OK. Y ahora sí podemos elegir el color de la tipografía. Primero, para las palabras más y la palabra ame, estas palabras que van a estar dentro de
estos recuadros que hemos creado, le voy a decir al programa que utilice el mismo color que el color del fondo, así no utilizamos tantos colores y tenemos una gama de colores más pequeña. Después, para las letras que van a estar en color, para las letras que van a ser cursivas, le voy a dar un color que contraste bastante con el azul. En este caso voy a elegir un color de la misma gama, pero con mucho más carga de blanco. En este caso, para estas palabras voy a elegir el mismo color que las palabras de arriba. Y para estas voy a repetir el proceso. Bien, y me quedan estas últimas palabras que podría utilizar el mismo color celeste o podría probar también con el naranja. Voy a probar con ambos y voy a decidir según mi criterio cuál va a ser el que más me va a gustar como quede. Bien, a simple vista podemos ver que no queda mal esta combinación de colores y le da cierta variedad al diseño. Bien, una vez que tenemos el texto ubicado con el color y la tipografía que queremos seleccionadas y le agregamos algunas decoraciones, ya tendríamos terminado este proyecto. Vamos a pasar a uno nuevo. Voy a ir a archivo, nuevo, y en este caso le voy a pedir que nuevamente me seleccione un tamaño A4. Bien, voy a empezar a escribir la frase que quiero, siempre con la herramienta texto. Y vamos a empezar a escribir una frase. Bien, una vez que tenemos nuestra frase, lo que vamos a hacer es empezar a seleccionar algunas tipografías. En este caso le voy a dejar para algunas letras esta tipografía escrita a mano y voy a seleccionar alguna otra, más que nada para jerarquizar las palabras más importantes. En este caso voy a decidir utilizar tres tipografías. Voy a dejar una, que es la que ya está, voy a seleccionar otra bastante más importante y más grande para las palabras más claves. Y para otras simplemente le voy a poner otra de las tipografías descargadas. Ahora sí, una vez que tenemos las tipografías elegidas, voy a seleccionar las opciones del texto para pedirle a mi programa que haga un poco más grande el interlineado. De este modo vamos a poder trabajar un poco más cómodos entre las tipografías.
tenemos separadas las tipografías, lo que quiero hacer es crear una bandera como hicimos en el trabajo anterior, pero en este caso le vamos a dar cierta tridimensional a la misma, cierta tridimensionalidad a la misma. Bien, quiero que la bandera rodee la palabra realidad, que es una de las palabras claves de este diseño. En este caso voy a, con la herramienta crear forma, utilizar la subherramienta rectángulo y la voy a colocar alrededor de la palabra. Voy a repetir el proceso con la misma herramienta, pero voy a hacer un rectángulo un poco más pequeño, más o menos de la misma altura, que vaya desde la parte inferior izquierda del rectángulo hacia uno de los lados. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra forma. Le vamos a dar ese aspecto de bandera, recortando en forma de B. Una parte del rectángulo. Lo primero que voy a hacer es rasterizar este rectángulo 2. Y una vez rasterizado, ya con la herramienta de lazo poligonal podemos seleccionar una parte y eliminarla. Lo que voy a hacer ahora es duplicar esta capa. Le voy a dar en edición, transformar, voltear horizontal. Esto me va a espejar toda la capa seleccionada hacia el otro lado. Como podemos ver, ya me ha hecho el trabajo de despejarme este sector del diseño. Y ahora que tenemos esta figura, lo que vamos a hacer es poner esta palabra en otro color para que resalte. Bien, lo que está sucediendo es que este rectángulo me ha quedado debajo del texto. Lo que voy a hacer ahora es arrastrar el texto hacia arriba para que se note por encima de la figura que hemos creado. Bien, una vez que tenemos posicionado la mayoría de los elementos, voy a permitirme corregir la ubicación de estos rectángulos. Los voy a colocar un poco encimados al rectángulo principal, de modo que cree la ilusión de que están saliendo de atrás de él. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es terminar con las pequeñas decoraciones. En este caso voy a utilizar la herramienta de crear forma, pero le voy a decir que cree una forma personalizada, la cual va a ser la forma que elijamos en este recuadro. En este caso vemos que hay varias formas que ya nos descarga el programa directamente. Voy a elegir en este caso la forma de corazón para decorar un poco nuestra imagen. Nuevamente, si le damos clic en Shift, vamos a ver que el corazón va a tener unas proporciones perfectas. Voy a colocar uno a cada lado de la palabra sueños. Y de la misma manera, seleccionando los dos y duplicándolos, voy a colocar dos
uno de cada lado de la palabra coraje. Bien, una vez que tenemos la decoración de la imagen, vamos a proceder a elegir la combinación de colores. Para el color del fondo voy a utilizar un color violeta fuerte. Una vez seleccionado el color que queremos, voy a ir a la herramienta bote de pintura, me voy a parar sobre la capa de fondo y voy a hacer clic de modo que me va a pintar todo el fondo del color elegido. Para las letras más resaltadas y las decoraciones voy a utilizar un color rosa claro, de modo que resalte sobre el color violeta. Voy a elegir un color con bastante carga de blanco, ya que el violeta tiene más carga de negro. De este modo van a contrastar bastante. Para la palabra coraje voy a utilizar el mismo color que la palabra sueños. Y en este caso lo que voy a hacer es seleccionar todas las formas que he creado para decorar nuestra imagen, las voy a rasterizar, o sea, van a pasar de ser formas a ser imágenes, y las voy a combinar en una sola capa. Esta capa de decoraciones la voy a pintar mediante las opciones de fusión. En la ventana de estilos de capa, que me va a abrir automáticamente, me voy a ir a superposición de colores y voy a seleccionar el mismo color rosa, pinchando en el mismo. Voy a cambiar también el color del resto de las palabras por un color celeste con bastante carga de blanco, de modo que de la misma forma que el rosa resalte por sobre el fondo oscuro. Lo mismo para este renglón. Voy a pinchar sobre el color que creé anteriormente. Y una vez que terminemos con este otro color, solo va a restar cambiar el color de la palabra realidad, que en este caso le voy a poner el mismo color que utilicé para el fondo. De modo que cree la ilusión de que esta palabra está calada en la bandera. Y lo único que me quedó es cambiarle el color a este último renglón. Y una vez hecho esto, lo único que quedaría es, en este caso, hacerle un pequeño marco . En este caso le voy a poner que no tenga relleno, o sea que sea transparente, y que sí tenga un trazo de un color sólido, el cual va a ser el mismo
que alguno de los otros dos colores elegidos, más que nada para continuar con la misma gama de colores. Le voy a aumentar un poco el trazo, le voy a cambiar la posición con las flechas de mi teclado, y lo que tendríamos que hacer para que no pase por encima de nuestro diseño, primero es rasterizarlo, y ahora sí, con la herramienta de selección vamos a eliminarle ciertas partes para que no tape las letras, como por ejemplo estas, también estas, y por último estas dos. Una vez hecho esto, ahora sí ya tendríamos terminado nuestro diseño. Bien, una vez terminado este proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto. Este quiero que esté dispuesto de forma horizontal, así que voy a elegir otro tamaño predefinido. En este caso voy a elegir uno de los de película y video. Una vez que nos abre el lienzo, voy a proceder a escribir el texto con la herramienta de bloque de texto. En este caso voy a escribir otra frase. Bien, una vez que tengo la frase escrita, voy a ajustarla para que quede más o menos en el medio de nuestro lienzo. Lo que voy a hacer primero es seleccionar las tipografías. En este caso voy a utilizar dos tipografías. Una de ellas va a ser una tipografía cursiva para que resalte bastante en nuestro diseño. La voy a también poner en un color bastante grande, y el resto de las tipografías van a ser imprentas. Bien, en este caso voy a elegir una de las tipografías que bajé recientemente. Una vez que tengo elegidas las tipografías, voy a empezar a elegir los colores. En este caso, para las letras voy a utilizar un color oscuro, mientras que para el fondo voy a utilizar un color claro. Me parece un buen color para elegir el violeta oscuro para las letras. Mientras que para el fondo voy a elegir un color más pastel, como por ejemplo un rosa. Voy a ir a la herramienta bote de pintura y me voy a posicionar sobre la capa de fondo y voy a pintar. Una vez que tengo esto hecho, ya podemos empezar a jugar un poco más
con las ilustraciones de las palabras. Lo que quiero hacer es, para ilustrar un poco lo que dice la frase, ya que habla de sonreír, vamos a buscarle alguna imagen de una cara sonriente. Para ello voy a utilizar esta página que es FreePic, la cual es un banco de imágenes. Voy a buscar Happy Face o cara feliz en inglés. Bien, este es un banco de imágenes gratuito, el cual nos va a proporcionar un montón de imágenes, las cuales vamos a poder utilizar. Yo lo que quiero es una cara feliz, la cual esté dentro de un círculo. Estas me sirven, las voy a copiar, las voy a pegar en mi programa, en el software. Para poder manipularlas las voy a pasar a la capa de arriba de todos y vamos a elegir alguna que tenga una combinación de colores similar a la del fondo o a la de las letras. En este caso me voy a quedar con alguna cara sonriente, ya que la imagen habla de sonreír. Me gustó bastante esta que está sonriendo con la boca abierta, pero mejor me voy a quedar con esta primera, que es mucho más clásica. Para separarla del resto del diseño le voy a poner copiar, y al ponerle pegar se va a pegar en una nueva capa. Voy a eliminar el resto de las imágenes y lo que voy a hacer es, con la herramienta varita mágica, recortar el excedente. Siempre hay que estar posicionado en la capa la cual nosotros queremos modificar. Una vez tenemos la cara recortada, lo que voy a hacer primero es eliminarle el relleno para que el color sea exacto el del fondo. Y lo que voy a hacer ahora, ya que tenemos la imagen transparente, es darle una superposición de colores, y en este caso, en cambio de rojo, lo voy a reemplazar por este violeta. Se le puede llegar a dar un trazo también. En este caso me deforma mucho la imagen, así que voy a optar por cancelar esta opción. Le voy a dar OK, y la idea es posicionar este diseño en un lugar estratégico del lienzo. Está bueno ser creativos e ir probando con varias opciones. En este caso me gustaría probar reemplazando la letra O por la cara feliz, de modo que esta pase de ser una imagen a ser una letra más. Lo que voy a hacer es transformar la escala de esta capa, la cual contiene la cara feliz. Edición, transformar escala. Me van a aparecer unos nodos, como podemos ver acá, los cuales, arrastrándolos, vamos a poder hacer más pequeña o más grande la imagen. La voy a posicionar primero donde quiero que esté. Y la voy a estirar de modo que quede más o menos con el tamaño de las letras. Puede ser un poco más grande también, ¿por qué no? Ahora con las flechas la acomodo un poco y la podríamos dejar ahí, que se toque con las otras dos letras, pero en este caso voy a modificar
un poco el texto de modo que queden algo más espaciadas estas últimas dos letras. Bien, ahora que le pusimos un poco más de onda al diseño, lo que podemos hacer es seguir jugando un poco con las ilustraciones de modo que quede un poco más personalizado el diseño. Podríamos crear otro rectángulo para encerrar esta palabra para, que me ha quedado un poco sola y vacía ahí en el medio, pero lo que quiero hacer es más que un rectángulo clásico, es darle una forma de papel roto como si estuviera pegado por encima de la imagen. Voy a buscar papel roto en mi buscador. Lo que voy a hacer es buscar algunas imágenes no tan preestablecidas, como por ejemplo una bandera, y en este caso voy a utilizar una mancha irregular para darle un poco más de aleatoriedad a nuestro diseño. La voy a ajustar en tamaño después de haberla copiado y pegado. Y lo que quiero es que quede debajo de la palabra para. Voy a seguir transformando un poco su escala, de modo que cubra nada más que la palabra y no sobre tanto hacia los costados. Una vez ubicada la capa, lo que voy a hacer es recortar. Me va a pedir que aplique los cambios con la herramienta varita mágica. Le voy a aumentar la tolerancia. Le voy a darle un poco de zoom. Para que me termine de eliminar las partes en las cuales ha quedado el fondo. Bien, una vez que tenemos más o menos recortado el diseño que le vamos a agregar, lo que voy a hacer es darle una superposición de colores. En este caso va a ser del mismo color que las letras, para no salirnos de la gama de colores. Y a la palabra para, que en este caso no se puede ver ya que es del mismo color, le voy a dar el color del fondo para jugar un poco con el positivo y el negativo. Una vez finalizado un poco el diseño, me voy a tomar la libertad de corregir un poco el interlineado de estos dos renglones. Le voy a achicar un poco, así queda algo más cerca. Y una vez que tenemos este diseño, lo que voy a hacer es jugar un poco con el fondo para darle con la herramienta elipse un poco más de personalidad. Bien, voy a crear entonces un círculo en el fondo, lo voy a posicionar más o menos en el medio, y lo ideal es que esté entre las capas del fondo y las capas del diseño. Lo ideal
es que tenga un color similar al del fondo, con una leve diferencia. Otra cosa es que no tenga trazo, de modo que no quede definido perfectamente con el fondo. Vamos a darle un poquito más de presencia, oscureciéndolo de cierta forma, y de esta forma ya podríamos decir que nos quedaría finalizado el diseño. Podríamos agregarle, sin embargo, algunas otras cosas, algunos otros elementos decorativos, como para que quede un poquito más lleno. Lo voy a hacer de la misma forma con la herramienta forma personalizada, como hicimos antes, pero en este caso no voy a utilizar el corazón, sino que voy a utilizar alguna otra forma aleatoria que yo considere que quede bien con el diseño. En este caso me gustó esta forma. Voy a situarla en algún lado del diseño con un color, en este caso idéntico al color del resto del diseño. Lo otro que voy a hacer es subirla por encima de la capa del elipse, y achicarla un poco desde edición, transformar escala, para que no tenga tanta presencia en la imagen, ya que es algo meramente decorativo y no quiero que robe la atención que tienen que tener las letras. En este caso lo voy a posicionar a la izquierda de la palabra hoy y voy a duplicar esta capa y lo voy a colocar a la derecha de la palabra. Ahora sí, ya podríamos decir que tenemos terminada la imagen. Bien, antes de terminar con este diseño, lo que sí podríamos hacer es combinar todas las formas, no sin antes rasterizarlas, y una vez rasterizadas y combinadas, lo que podríamos hacer es darle una pequeña sombra paralela con una opacidad un poco baja, de modo que no quede tan fuerte y que quede más bien sutil, y así ya tendríamos finalizado este diseño. Voy a crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a seguir con este mismo tamaño de película y video, y vamos a tratar de crear unas frases, pero con un efecto tridimensional. Voy ahora a agrandar el tamaño de la letra. En este caso no voy a escribir una frase, sino que voy a escribir solo una palabra. Vamos con algo básico. Voy a elegir sí una tipografía un poco acorde a lo que es el lettering. Selecciono una de las tipografías que descargué. Voy a hacer que el tamaño de la letra se ajuste un poco más al tamaño del proyecto. Le voy a aplicar una breve rotación, o mejor dicho, una sutil rotación a mi trazado. Y lo que voy a hacer es, además de darle un efecto tridimensional, jugar con algunos tonos vintage. Voy a seleccionar algunos tonos crema, como por ejemplo un amarillo bastante claro para la letra.
y también voy a hacer lo propio para el fondo. Con la herramienta bote de pintura directamente pinto todo el fondo de este color. Lo primero que voy a hacer es irme a las opciones de fusión, al estilo de capa. Puedo hacerlo también desde clic derecho, opciones de fusión, y le voy a aplicar un efecto de sombra paralela a nuestra capa. Lo que va a suceder es que este efecto va a tener una especie de degradado para que la sombra parezca más realista. Yo lo que no quiero es que parezca realista, sino que, mejor dicho, quiero utilizar este efecto de sombra paralela para crear una especie de trazado alrededor de la capa en la cual estoy trabajando. Para ello voy a aumentar el parámetro de extensión. Este es el parámetro que va a determinar la cantidad de desenfoque que va a tener la capa. Si yo lo aumento, esta capa va a pasar de estar desenfocada a estar totalmente nítida. También le voy a aumentar la opacidad para que el color sea perfectamente fuerte. Le voy a aumentar también un poco el tamaño, no mucho. Y le voy a cambiar el color por otro tono de la gama de los colores vintage. En este caso voy a utilizar un color marrón. Una vez seleccionado el color, le damos OK. Le vamos a dar también OK a los estilos de capa, de modo que ya nos quede este color. Lo que yo quiero hacer ahora es aplicarle otro trazo más, pero vamos a ver que si yo me voy otra vez a sombra paralela, lo que hace es modificarse justamente esta sombra. Lo que yo quiero es crear otra aparte, así que lo que voy a tener que hacer es indicarle al programa que me guarde los estilos de capa como una imagen. Para ello voy a darle clic derecho y donde dice rasterizar, le voy a dar clic a rasterizar estilo de capa. Esto nos va a permitir convertir el efecto que aplicamos recién en imagen. Cuando le dé clic en rasterizar estilo de capa, lo que va a aparecer es que ya no me va a aparecer más el efecto, sino que me va a aparecer simplemente la imagen. Y ahora sí, cuando vaya otra vez a las opciones de fusión y repita el efecto de sombra paralela, el cual ahora está destildado, me lo va a hacer nuevamente. Voy a repetir el proceso, le aumento un poco el tamaño, también le aumento un poco la opacidad al máximo y la extensión también la aumento al máximo. El color se lo voy a cambiar por otro color de la gama de los colores vintage. En este caso voy a elegir un color rojo, no cualquier rojo. Fíjense que un color rojo fuerte resalta mucho entre todos estos colores pasteles, así que voy a elegir un rojo un poco desaturado. Se podría decir que es un rojo con una mezcla importante de gris. En este caso, una vez seleccionado el color, voy a repetir el proceso OK y voy a hacer lo mismo que hice recién, rasterizar estilo de capa. Nuevamente vamos a repetir el proceso una vez más. Voy a ir a sombra paralela, le voy a aumentar la opacidad, le voy a aumentar la extensión y le voy a aumentar un poco más el tamaño. En cuanto al color, voy a elegir un color naranja, también un poco mezclado con lo que es el gris, de modo que me forme un color similar al marrón, pero más tirando al lado de los naranjas. Repito este proceso, rasterizo el estilo de capa y vamos a ir con el último de los colores. En este caso va a ser un color
le voy a aumentar la opacidad, le voy a aumentar la extensión y ahora le voy a aumentar por último el tamaño un poco, de modo que produzca este efecto. Ahora sí, rasterizo el estilo de capa. Bien, una vez que tenemos el trazo de la imagen seleccionado, lo que quiero es aplicarle una coloración a la imagen en sí. Si nosotros nos vamos a las opciones de fusión y le damos en superposición de colores, vemos que se superpone en toda la capa, que es bastante más grande que solo las letras, por lo que no me va a servir esta opción en este caso. Lo que voy a hacer es, con la herramienta varita mágica, esta herramienta que seleccionaba automáticamente mediante un algoritmo del programa los planos de colores sólidos, como por ejemplo este plano de esta letra, es ir seleccionando cada una de las letras y trasladándolas a una nueva capa en la cual sí le vamos a poder aplicar estas opciones de fusión. Si ustedes se fijan, si yo hago clic en una letra y luego hago clic en otra, me va a reemplazar la selección por la selección nueva de la letra. Para evitar esto y seleccionar las 4 letras, lo que tengo que hacer es pinchar en esta opción que dice añadir a selección. Ahora sí, si yo hago clic sobre la O, me la va a añadir a la selección, lo mismo sobre la L y lo mismo sobre la A. Ahora sí, tengo las letras seleccionadas sobre esta capa. Lo que voy a hacer es irme a edición, copiar, y cuando vaya a edición, pegar, lo que tendría que suceder es que me tendría que crear una nueva capa solo con estas letras. Como vemos, lo ha conseguido exitosamente. Voy a ir entonces ahora sí, en esta nueva capa que es la que tiene la palabra, a las opciones de fusión. Una vez que me aparezca el recuadro, le voy a indicar al programa que realice un efecto de superposición de degradado. Este efecto, como ven, superpone un degradado por sobre la capa. Lo que quiero yo es crear un degradado de varios tonos por sobre la imagen. El primer tono que voy a darle a la imagen, al hacer doble clic en este pequeño recuadro que tiene uno de los dos colores, si se fijan, el degradado es blanco y negro y coincide con estos dos colores. Si yo quiero reemplazar el color negro, o sea el de abajo, por uno de los colores, le voy a dar doble clic y voy a hacer clic. Puedo ir tocando en el recuadro de los colores buscando alguno que me guste, o en este caso voy a utilizar el mismo que el color del fondo. Luego voy a reemplazar el color blanco por otro de los colores, en este caso va a ser el color rojo, y lo voy a mover para que quede más cerca del color blanco. Si nosotros hacemos clic en un punto determinado de este gradiente de colores, vamos a crear un nuevo nodo para poder seleccionar el color. Le damos doble clic, así reemplazamos. Voy a seleccionar en este caso el color naranja y voy a repetir el proceso haciendo clic y seleccionando el color azul. En este caso me ha creado un degradado bastante amplio entre los 4 colores. Lo que yo quiero, sin embargo, es que más que un degradado me cree
una línea divisoria entre los diferentes tonos. Para ello voy a duplicar alguno de estos tonos. En este caso voy a empezar por el color crema, de la misma forma que hicimos con el anterior, y si se fijan, al acercarlo bastante hacia el rojo, este degradado se hace cada vez más pequeño hasta que cuando está bien cerca es prácticamente imperceptible. Una vez que tenemos uno de los tonos, voy a repetir el proceso, pero en este caso con el color rojo nuevamente. Lo voy a posicionar cerca del color marrón y voy a hacer lo mismo con el color azul. Doble clic sobre el color para reemplazarlo, y una vez que lo tenemos, pinchamos una nueva vez para seleccionar el tono marrón, y ahora sí tendríamos que acercar el azul que acabamos de crear hacia el marrón, para que nos cree este efecto de no degradado. Bien, en este caso ya podríamos dar por finalizada la imagen. Lo que voy a hacer es acercar un poco las tonalidades de modo que nos quede la palabra en color azul y blanca con dos pequeñas líneas de color entre ambas capas. Bien, una vez que tenemos las capas más cercas, va a desaparecer el degradado y nos va a quedar este efecto. Ahora sí, lo que restaría sería buscar alguna especie de textura vintage como la que utilizamos en esta imagen. Simplemente lo que voy a hacer es extraerla de ella y posicionarla sobre esta nueva capa. Bien, ahora sí podemos decir que tenemos por finalizada esta imagen. Y una vez finalizada esta imagen, vamos a ir con el último de los efectos. Voy a abrir un nuevo proyecto, voy a dejar el mismo tamaño que veníamos utilizando, y vamos a proceder a escribir una frase. Para esta frase voy a utilizar dos tipografías, una cursiva y otra imprenta. Voy a seleccionar una tipografía de tipo imprenta. Para algunas letras, y para otras le voy a dejar la tipografía cursiva que he descargado. Una vez que tenemos la frase escrita, vamos a buscar el fondo para empezar
a jugar con el color y las decoraciones. En este caso lo que quiero hacer es crear un fondo que en este caso no sea un color sólido, sino que sea un paisaje. Vamos a tratar de jugar con uno que no tenga tantos estímulos visuales para que no se confunda tanto la frase con el mismo. Bien, en este caso voy a utilizar este, ya que tiene colores oscuros. Voy a utilizar este. Y voy a jugar un poco con los colores claros en las letras. Voy a transformar la escala de esta capa de modo que entre en la imagen. Si es muy grande, como por ejemplo esta y no se ven todos los nodos, lo que podríamos hacer es directamente achicarla desde la parte de los números. Voy a decidir achicarlo un poco más. Esta opción, que parece una cadenita, al activarla nos va a mantener justamente, como dice, la proporción. Entonces si nosotros achicamos una de las variantes, la otra se va a ajustar automáticamente para mantener la proporción. En este caso 30 es muy poco, le voy a poner un 40 y la voy a centrar de alguna manera en el diseño. La voy a pasar hacia abajo y ahora sí, esta capa la voy a pintar de color blanco. Voy a elegir un blanco, pero va a ser un blanco tirado un poco hacia el color del fondo, que en este caso yo pinché en un color aleatorio y me ha salido este verde agua. No va a ser el blanco puro de la esquina, sino que va a ser un blanco un poco ensuciado, entre comillas, con el color del fondo. Bien, lo voy a acomodar en cierta parte de mi diseño, y lo que quiero hacer, ya que tenemos un fondo de un paisaje y habla de disfrutar, le voy a crear un sol a modo de decoración a nuestro diseño. Voy a buscar en el buscador alguna imagen de un sol. Hay algunos que son muy animados, yo busco alguno más bien básico, como este por ejemplo. Lo voy a trasladar al programa mediante copiar y pegar. Bien, lo que pasa acá es que como la imagen es transparente, al copiarla y pegarla, el programa no la reconoce como tal, así que voy a tener que descargarla. Y una vez que la ha guardado, ahora sí la voy a arrastrar hacia el programa. Ha quedado un poco deformada, así que la voy a dejar ahí. Bien, le voy a dar en colocar. Primero, antes que nada, le voy a cambiar el color. Para eso me voy a editar las opciones de fusión. También puedo acceder desde clic derecho a opciones de fusión, superposición de colores. Vemos que el color por defecto que nos pone es el rojo, pero yo voy a seleccionar mediante este cuentagotas o gotero el mismo color
que he elegido para las letras. Ahora lo que voy a hacer es eliminar la mitad del sol. Voy a seleccionar la parte inferior de la imagen y le voy a dar clic en suprimir. Me va a decir que el objeto no se puede editar directamente, entonces lo voy a transformar en un objeto inteligente. Y voy a seleccionar la herramienta pincel o la herramienta goma para que nos pregunte si queremos rasterizar el objeto. Cuando voy a seleccionar la parte inferior de la imagen, voy a primero rasterizar esta capa y una vez que esté en formato imagen, ahora sí le doy suprimir y me va a eliminar la parte seleccionada. Una vez que tenemos la mitad del sol, lo que quiero es ubicarlo por sobre la palabra disfruta, de forma que parezca que está amaneciendo por detrás de este horizonte de letras. Una vez que está ubicada, lo que quiero hacer es seleccionar estas dos capas de modo que pueda moverlas conjuntamente, y lo que voy a hacer es edición, transformar escala para poder conjuntamente modificar el tamaño de ambas capas. Una vez que tenemos el tamaño adecuado para que entre en la imagen, la voy a centrar tanto horizontal como verticalmente. Y voy a corregir un poco la posición de las dos capas por separado. Podemos agregarle alguna forma más. En este caso le voy a agregar dos rombos. Voy a crear un rectángulo con la herramienta de crear rectángulos, pero voy a apretar Shift de modo que pase a ser un cuadrado perfecto. Una vez que tengo un cuadrado perfecto, lo voy a pintar del mismo color que el resto de las letras. Lo voy a rotar, edición, transformar, rotar. Y en este caso, para crear un rombo, lo voy a rotar 45 grados. Ustedes se fijan, cuando yo empiezo a rotarlo, acá me pone el ángulo. Lo voy a pasar directamente a 45, le doy en Enter y le voy a dar clic en aplicar para que me cree un rombo. Bueno, me ha quedado un poco tirado hacia un lado el rombo. Cuando le damos clic en la herramienta de crear forma, vemos que el ancho y el alto no se corresponden, así que le voy a poner el mismo número, en este caso 114 y 113, le voy a poner 100 en ambos. De modo que las proporciones se vean mejores. Voy a transformar de todas formas la escala del trazado, ya que es muy grande. Bien, una vez que tenemos ubicadas las capas, le voy a agregar
unos pequeños detalles para terminar de embellecer el diseño antes de finalizarlo. Voy a agregarle unos pequeños diamantes de forma decorativa. Busco que sean imágenes bastante lineales, que tengan pocas texturas para poder trabajar mejor con ellas. Simplemente le doy copiar y las voy a trasladar al programa pegándolas. Con la herramienta varita mágica selecciono los planos de colores que no me sirven y los voy eliminando uno a uno. Una vez que tengo la figura recortada, me voy a ir a las opciones de fusión. Le voy a aplicar una superposición de colores. En este caso voy a seleccionar el mismo color que las letras. Voy a transformar esta capa en cuanto a su escala. Oprimiendo la tecla Shift, recuerden que mantiene las proporciones. Le voy a dar clic, o mejor dicho, voy a apretar el botón Enter para poder transformar mi trazado. Le voy a colocar a un lado y lo voy a duplicar para poder trasladarlo al otro lado. Bien, una vez que tenemos las capas, lo que voy a hacer es combinarlas no sin antes rasterizar el texto. Voy a dar en rasterizar capas y ahora sí, una vez que están transformadas todas en imagen, la voy a combinar para poder aplicarles un trazo o una sombra de modo que sean más notorias. En este caso voy a probar con un trazo a ver qué pasa. Bien, ahora vemos que se nota mucho más. Lo que sucede es que es un poco brusco este efecto. Voy a cambiar el color negro por un color más similar a alguna de las tonalidades de la imagen. En este caso este azul se ve bastante bien. Podríamos probar también bajándole la opacidad. Y una vez que tenemos esto, ya podríamos dar por finalizado este proyecto.